El joven de 18 años fue condenado por disparar a 6 estudiantes, matando a 3, y recibió 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional el mes pasado. ¿Qué sucede cuando los adolescentes cambian mochilas por trajes de preso? Sentencias de por vida que usualmente se reservan para los criminales más duros, ahora se están dando a jóvenes que cruzaron líneas impensables. En cuanto al cargo 1, nosotros, el jurado, sentenciamos a la acusada, Carlyn Madison Gregg, a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Si no puede acordar la sentencia para la acusada por asesinato en primer grado, su veredicto será el siguiente. Desde sonrisas de sangre fría hasta colapsos explosivos en la sala del tribunal, estos momentos muestran exactamente cómo se ve cuando los jóvenes delincuentes se ven obligados a enfrentar el resto de sus vidas tras las rejas. Cuando Michael Swanson fue sentenciado, sonrió y se rió, pero cuando entró en la sala del tribunal, parecía sin emoción mientras pasaba junto a la familia de Sheila Meyer, la mujer que asesinó. Aquí están los 20 criminales jóvenes más peligrosos reaccionando a la vida en prisión. Número 20. Dexter Johnson. En una cálida noche de junio de 2006, solo días después de cumplir 18 años, Dexter Darnell Johnson parecía cualquier adolescente alto y delgado de Houston que podrías ver en la calle. Solo esta noche, él llevaba una escopeta y un plan que terminaría en horror. Con otros 4 adolescentes, obligó a un Toyota Matrix azul a salir de la carretera, atrapando a Marial Pérez de 23 años y a su novio de 17 años, Uy Ngo. Lo que siguió fue brutal. En el asiento trasero, Johnson violó a Alpérez mientras Ngo se vio obligado a escuchar, impotente. Minutos después, ambos fueron llevados a un bosque cercano y disparados en la cabeza. Los fiscales dijeron más tarde que este fue el punto culminante de una ola de crímenes de 25 días que ya había dejado a varias personas muertas. Un jurado declaró a Johnson culpable de asesinato capital y lo condenó a muerte. Cuando llegó el veredicto, la sala del tribunal estalló. Johnson se desplomó en estado de shock, incapaz de levantarse, mientras su familia colapsaba tan violentamente que fue necesario llamar a los médicos. Más de 10 años después, nuevas evaluaciones psicológicas revelaron que Johnson tenía un daño cerebral significativo debido a la esquizofrenia y un coeficiente intelectual de solo 70, cumpliendo con la definición legal de discapacidad intelectual. En agosto de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito detuvo su ejecución en el último momento, diciendo que la ley no permite la pena de muerte para personas con discapacidades intelectuales. Número 19. Lionel Tate. Con solo 14 años, Lionel Tate se convirtió en el estadounidense más joven condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su crimen se remonta al 28 de julio de 1999, en el condado de Broward, Florida, cuando el entonces niño de 12 años fue dejado para cuidar a Tiffany Eunice, de 6 años. Horas más tarde, Tiffany estaba muerta, con lesiones tan extremas que un forense dijo que coincidían con una caída desde 3 pisos. Un cráneo fracturado, hígado lacerado, costillas rotas y más de 30 contusiones internas. Tate afirmó que estaba imitando movimientos de lucha libre profesional que había visto en la televisión. Según la ley de homicidio doloso de Florida, la intención no importaba, solo que el abuso causara la muerte. Tate afirmó que había lastimado a la chica accidentalmente mientras jugaban, pero un informe de autopsia indicó que había sido brutalmente golpeada. El drama que se desarrolló incluiría el viaje de un joven a través de los tribunales penales para adultos. En enero de 2001, un jurado lo encontró culpable de asesinato en primer grado. Cuando el juez, Joel Lazarus, lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Tate se sentó quieto, con el rostro inexpresivo, sin mostrar emoción visible. Los reporteros notaron que no lloró ni habló, como si el peso de la sentencia no hubiera caído sobre él. Esa reacción provocó debate. ¿Fue sorpresa, inmadurez o algo más frío? Incluso la madre de Tiffany y el fiscal más tarde calificaron la sentencia como excesiva. En el año 2004, la condena fue anulada porque la competencia mental de Lionel no había sido evaluada antes del juicio.
Fue liberado bajo un acuerdo de culpabilidad, puesto en libertad condicional y ordenado a recibir asesoramiento y realizar servicio comunitario. Pero en esa sala de tribunal en el año 2001, la imagen de un chico de 14 años sentado con cara de piedra mientras se le informaba que moriría en prisión, se convirtió en una de las imágenes más inquietantes en la historia de la justicia juvenil estadounidense. Número 18. Timothy J. Lane. A las 7:30 de la mañana del 27 de febrero de 2012, Timothy J. Lane, de 19 años, entró en la cafetería de su escuela secundaria llevando un arma. En cuestión de momentos, un desayuno ordinario se convirtió en caos. Abrió fuego, matando a 3 estudiantes, paralizando a otro de por vida y hiriendo a varios más mientras sus compañeros aterrados corrían en busca de seguridad. Cuando llegó su sentencia, 3 cadenas perpetuas en prisión sin posibilidad de libertad condicional, Lane no mostró miedo ni arrepentimiento. En cambio, actuó con un orgullo perturbador. Se desabotonó la camisa para revelar una camiseta hecha en casa con la palabra killer escrita. Sonrió con suficiencia, se rió e hizo un comentario repugnante a las familias de las víctimas antes de levantar su dedo medio. La sala del tribunal quedó en silencio mientras los sobrevivientes y los familiares intentaban asimilar la crueldad de lo que acababan de presenciar. No mencionamos su nombre y nunca lo haremos. Será olvidado mientras se pudre en prisión. El juez David Fury dejó claro más tarde que este no fue un acto impulsivo. Lane había escondido su arma la noche anterior, la cargó cuidadosamente y esperó el momento para atacar. Ni siquiera las paredes de la prisión lo detuvieron de ser noticia. En septiembre de 2014, él escapó de la institución correccional de Allen, usando una escalera hecha en casa, pero fue atrapado al día siguiente y trasladado a una instalación de máxima seguridad. Número 17. Alyssa Bustamante. A solo 15 años, Alyssa Bustamante cometió un crimen que estremeció a Missouri hasta su núcleo. En octubre de 2009, atrajo a Elizabeth Olten de 9 años al bosque detrás de su casa en St. Martins. Allí, Elizabeth fue estrangulada, apuñalada y dejada en una tumba poco profunda que Alyssa había cavado días antes. Asesinó a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, cortándole la garganta, quemando el cuerpo y dejándolo en una tumba poco profunda en el bosque. Más tarde, en una entrada de diario, ella describió el asesinato como increíble y bastante agradable, antes de señalar casualmente que la iglesia estaba siguiente en la agenda. En febrero de 2012, Alyssa, ahora de 18 años, se presentó en una sala de tribunal abarrotada para la sentencia. Encadenada de las muñecas y los tobillos, se volvió hacia la familia de Elizabeth y habló con una voz firme, que lamentaba mucho lo que había hecho. Y si fuera posible intercambiar lugares y traer de vuelta a Elizabeth, lo haría sin dudarlo. Las palabras estaban ahí, pero no había lágrimas. Sin descomposición visible, solo una entrega calmada y casi distante que dejó la sala congelada. La jueza Pat Joyce la sentenció a cadena perpetua por homicidio en segundo grado. Según la ley de Missouri, la única otra opción era cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Seguido de un periodo consecutivo de 30 años por acción criminal armada. La elegibilidad para libertad condicional estaba programada para el año 2035, lo que significa que Elizabeth habría tenido 75 años. En 2024, a Alyssa se le negó la libertad condicional cuando nuevas leyes estatales bloquearon la liberación de delincuentes juveniles condenados por asesinato en segundo grado. Número 16. Caleb Sharp. El 13 de septiembre de 2017, Caleb Sharp, de 15 años, entró en la escuela secundaria Freeman en el condado de Spokane, Washington, con un rifle AR-15 y una pistola escondidos dentro de una bolsa de deporte. Días antes, había dicho a sus amigos que iba a hacer algo estúpido, pero nadie se dio cuenta de que se refería a un tiroteo en la escuela. Esa fue toda la declaración de Caleb Sharp hoy. Caleb Sharp tenía solo 15 años cuando abrió fuego en la escuela secundaria Freeman. Su primer objetivo fue Sam Strahan, un joven de 15 años que trató de intervenir y detenerlo. Sharp le disparó a quemarropa, luego giró el arma hacia el pasillo, hiriendo a 3 estudiantes femeninas antes de que el rifle se atascara. El personal y los profesores intervinieron rápidamente, impidiendo más muertes. Tardó 5 años en llegar a juicio. En agosto de 2022, el tribunal escuchó más de 200 declaraciones de impacto, historias de trastorno de estrés postraumático de por vida, culpa de superviviente,
y una comunidad cambiada para siempre. Cuando el juez Michael Price sentenció a Sharp a 40 años a cadena perpetua, En septiembre de 2017, ahora ha sido condenado a 40 años a cadena perpetua. con la posibilidad de libertad condicional después de 35 años, Sharp apenas se movió. Sin lágrimas, sin sorpresa, solo la misma mirada vacía que llevaba desde que comenzó el juicio. 2 años después, en septiembre de 2024, un tribunal de apelaciones redujo la sentencia a 25 años a cadena perpetua, diciendo que el término original era demasiado largo bajo las leyes de sentencia para menores. Aún entonces, su rostro no cambió. Sin remordimiento, sin alivio, nada. Número 15. Michael Swanson. El 15 de noviembre de 2010, Michael Richard Swanson, de 17 años, entró en una pequeña gasolinera en Algona, Iowa. Exigió dinero en efectivo y cigarrillos a la dependienta de 47 años, Vicky Bowman Hall. Ella hizo exactamente lo que pidió, pero aún así la mató de un disparo. La selección del jurado para el primer juicio por asesinato de Michael Swanson, de 18 años, comienza mañana, y eso es en el condado de Carroll. Solo una hora después, en Humboldt, entró en otra tienda de conveniencia y mató a Sheila Myers, de 61 años, de la misma manera. En 2011, ahora con 18 años, Swanson fue a juicio. El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y robo por ambos asesinatos. Al escuchar el veredicto, en lugar de mostrar miedo o arrepentimiento, sonrió y se rió. Su rostro reflejaba un aire desafiante. Cuando Michael Swanson fue sentenciado, sonrió y se rió, pero cuando entró en la sala del tribunal, parecía sin emociones mientras pasaba junto a la familia de Sheila Myers, la mujer que asesinó. Durante su sentencia en julio de ese año, Swanson no se disculpó. Levantó lentamente el dedo del medio hacia las cámaras y siguió sonriendo, como si las vidas que tomó y la sentencia que enfrentaba no significaran nada. Le dieron 2 cadenas perpetuas obligatorias sin posibilidad de libertad condicional, una por cada asesinato. Incluso en prisión, su violencia no se detuvo. En noviembre de 2015, atacó a otro recluso con un cuchillo, sumando 25 años más a su tiempo tras las rejas. Robert Weber y Michael Weber. El 22 de julio de 2015, Daniel Weber, de 12 años, llamó al 911 en pánico diciendo que su familia estaba siendo atacada. Entonces, de repente, la línea quedó en silencio. La policía se apresuró a la casa de los Weber en Broken Arrow, Oklahoma, y entraron en una pesadilla. 5 miembros de la familia habían sido apuñalados hasta la muerte. Daniel estaba entre las víctimas. El ahora joven de 19 años está acusado de matar a 5 miembros de su familia junto con su hermano mayor, Robert. Solo 2 hermanas sobrevivieron. Autumn, de 1 año, encontrada ilesa arriba, y Crystal, de 13 años, que fue gravemente herida, pero pudo nombrar a los atacantes, sus propios hermanos, Robert Weber, de 18 años, y Michael Weber, de 16 años. En el tribunal, la verdad fue aún más perturbadora. Los investigadores revelaron que los hermanos habían planificado los asesinatos durante meses, con la esperanza de ganar fama superando el número de muertos de los tiroteos masivos de Columbine y Aurora, comenzando con su propia familia. Robert finalmente se declaró culpable, recibiendo 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Después de un violento ataque al personal de la prisión en el año 2020, su total aumentó a 9 cadenas perpetuas. Michael fue a juicio. Fue declarado culpable y recibió 5 cadenas perpetuas más casi 3 décadas más. Solo sería elegible para libertad condicional después de cumplir 225 años, garantizando efectivamente que nunca sería liberado. Cuando se leyeron las sentencias, la sala esperaba una reacción, pero los hermanos no dieron nada. Sin lágrimas, sin disculpas, solo miradas frías y vacías. Emoción dentro de la sala del tribunal hoy, llorando, con las manos temblando, limpiándose los ojos. También mostró algo de emoción al escuchar a su hermana menor testificar sobre el ataque. Como si las vidas perdidas no significaran nada para ellos. Esa falta de emoción, sentados en la misma sala donde su hermana sobreviviente revivió el horror, se convirtió en la parte más inquietante del caso. Número 13. Philip Chisholm. El 22 de octubre de 2013, Philip Chisholm, de 14 años, siguió a Colin Ritzer, una profesora de matemáticas de 24 años, a un baño de la escuela secundaria Danvers en Massachusetts. Dentro, él la violó y mató en un ataque tan brutal que conmocionó a toda la comunidad. El adolescente que violó y mató a su profesora de matemáticas de la escuela secundaria pasará el resto de su vida en prisión. En diciembre de 2015, un jurado declaró a Chisholm culpable de asesinato en primer grado
violación agravada y robo a mano armada. Al escucharse los veredictos, no apartó la vista ni reaccionó. Simplemente miró hacia adelante, su rostro inmóvil e inescrutable. 2 meses después, en febrero de 2016, el juez le dio cadena perpetua. Y su asesino, Philip Chisholm, permaneció en silencio mientras el juez lo sentenciaba a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional solo después de 40 años, lo que significa que Chisholm no será elegible hasta que tenga 54 años. También recibió 2 sentencias adicionales de 40 años por violación y robo a mano armada que se cumplirán al mismo tiempo. La madre de Colin lloró en silencio mientras el juez calificaba el crimen de brutal y sin sentido. Chisholm no se inmutó. En septiembre de 2024, mientras ya estaba bajo custodia, Chisholm fue condenado por intentar matar a un consejero, mostrando el mismo dominio violento que tuvo durante el asesinato. Se le impusieron otros 17 a 20 años, también para cumplirse simultáneamente. Más tarde, Chisholm apeló, argumentando que los términos adicionales retrasaban injustamente su oportunidad de libertad condicional. Pero en febrero de 2025, el máximo tribunal de Massachusetts rechazó su petición, confirmando la sentencia original y todas las condenas. Desde el momento de su arresto hasta su apelación final, la expresión de Philip Chisholm apenas cambió. Mantuvo una mirada fría e inmóvil. Número 12. James Fairweather. El 29 de marzo de 2014, James Fairweather, de 15 años, lanzó un ataque salvaje en Castle Park, Colchester, apuñalando a James Atfield, de 33 años, más de 100 veces. Solo 3 meses después, el 17 de junio, atacó de nuevo, esta vez apuntando a la estudiante saudí de 31 años, Nahid Al-Mohannad, en un sendero natural. La apuñaló en los ojos y el cerebro, matándola en un ataque tan brutal como sin sentido. Fairweather fue capturado el 26 de mayo de 2015, usando guantes y llevando un cuchillo de cerradura mientras merodeaba por una tercera víctima. Su arresto puso fin a una ola de asesinatos que había aterrorizado a la comunidad. En abril de 2016, un jurado en el Old Bailey lo encontró culpable de ambos asesinatos. Mientras se leían los veredictos, Fairweather no mostró nada. Ni lágrimas, ni un estremecimiento, ni siquiera un cambio de expresión. Esa fría falta de reacción impactó casi tan fuerte como los propios crímenes. Algunas voces me decían, necesitas hacer un sacrificio, vamos a venir a por ti, necesitas hacerlo. Y lo vi. Estaba tumbado en el césped, como algo así. Era como... El 29 de abril de 2016, el juez Robin Spencer lo condenó a prisión de por vida a discreción de Su Majestad, con un periodo mínimo de 27 años, reducido por los 339 días que ya había pasado en custodia. El juez calificó los asesinatos de brutales y sádicos, impulsados por fantasías violentas y una obsesión con los asesinos en serie. Incluso con décadas de prisión por delante, el rostro de Fairweather permaneció igual, en blanco, desapegado e impenitente. Número 11. Aiden Fucci. El Día de la Madre, el 9 de mayo de 2021, Aiden Sean Fucci, de 14 años, convenció a Tristin Time Bailey, de 13 años, para caminar con él al bosque cerca de su vecindario, en el condado de St. John's, Florida. Las cámaras de seguridad los captaron entrando juntos. Horas después, se vio a Fucci corriendo de regreso solo, llevando sus zapatos. Lo que la policía encontró más tarde fue casi incomprensible. Tristin fue apuñalada 114 veces. 49 de esas heridas fueron defensivas, mostrando lo mucho que luchó por sobrevivir. Los investigadores dicen que Fucci apuñaló a Tristin Bailey hasta la muerte y dejó su cuerpo en un área boscosa en el vecindario de Durbin Crossing. El 24 de marzo de 2023, Fucci, ahora de 16 años, se presentó en el tribunal mientras el juez R. Lee Smith dictaba la pena máxima permitida para un menor condenado por asesinato en primer grado en Florida. Cadena perpetua, con una revisión posible después de 25 años. No lloró, habló ni mostró ninguna emoción. Su rostro permaneció inmóvil mientras la habitación a su alrededor estaba cargada de dolor y rabia. La familia de Tristin honró su memoria colocando 114 piedras en forma de corazón de color aqua en un frasco, una por cada puñalada, seguidas de piedras blancas para representar lo que Fucci les quitó. Fucci envió a la familia una breve carta de disculpa, y su abuela imploró al tribunal por clemencia, pero sus palabras fueron recibidas con silencio desde el estrado. En marzo de 2025,
un tribunal de apelaciones mantuvo su cadena perpetua, haciendo solo una pequeña corrección a las tasas judiciales. Fucci permanece en prisión. Su expresión vacía durante la sentencia está para siempre ligada a un asesinato sin motivo, solo un deseo sin sentido de quitar una vida. Número 10. Nehemia Griego. 19 de enero de 2013 comenzó como cualquier otra noche en el South Valley de Albuquerque. Pero antes del amanecer, toda una familia desapareció. Nehemia Griego, de 15 años, armado con una pistola, fue primero al dormitorio de sus padres y mató a su madre de 40 años. Luego disparó a su hermano de 9 años, seguido por sus hermanas de 5 y 2 años. Horas más tarde, cuando su padre de 51 años regresó de trabajar en un refugio para personas sin hogar, Griego también le disparó. Lo que sucedió después fue igual de perturbador. Empacó más armas en la camioneta familiar, con la intención de lanzar un ataque en un Walmart. Nehemia Griego disparó y mató a sus padres y a sus 3 hermanos menores en su casa del Valle del Sur cuando tenía solo 15 años. En cambio, condujo a la iglesia donde su padre había sido pastor de jóvenes. Allí, les dijo tranquilamente a los miembros que su familia había muerto en un accidente. Un voluntario sospechoso llamó al 911, lo que llevó a su arresto. Casi 7 años después, el 1 de noviembre de 2019, un griego de 22 años se sentó en el tribunal para conocer su destino. La jueza Alyssa Hart lo condenó a 3 cadenas perpetuas concurrentes con posibilidad de libertad condicional solo después de 30 años, más otros 7 años por matar a sus padres. Su equipo de defensa presionó por libertad condicional, pero el juez dijo que era demasiado peligroso para ser liberado antes. A pesar de todo, Griego no se inmutó. Sin lágrimas, sin disculpas, sin ninguna reacción visible. Esa frialdad ante tanta devastación se convirtió en la imagen definitoria de un adolescente que no solo destruyó a su propia familia, sino que también había planeado dirigir su violencia hacia extraños. Número 9. Brandon Spencer. En la noche de Halloween del año 2012, durante una fiesta de Freaks and Geeks en la Universidad del Sur de California, Brandon Spencer, de 18 años, fue acusado de abrir fuego en un área llena de gente, hiriendo a 4 personas. Ninguna víctima lo identificó directamente, pero un solo testigo y un guardia de seguridad de la Universidad del Sur de California lo señalaron, lo que llevó a su arresto. Más tarde se encontró un arma en un estacionamiento cercano, pero las pruebas de ADN fueron débiles, supuestamente una coincidencia que podría aplicarse a una de cada 40 personas. En abril de 2014, un jurado encontró a Spencer culpable. En mayo siguiente, el juez le impuso una sentencia de 40 años a cadena perpetua, el mínimo permitido por la ley de California, añadiendo tiempo por intento de asesinato y uso de armas. Cuando se leyó la sentencia, el rostro de Spencer se retorció de angustia. Golpeó su frente contra la mesa y, entre lágrimas, le dijo al tribunal que lamentaba lo ocurrido, pero no podía enfrentar pasar el resto de su vida en prisión. En ese momento, parecía menos un criminal endurecido y más un joven dándose cuenta de que su futuro había sido arrebatado. Años después, el Centro de Inocencia se encargó de su caso, señalando testimonios de testigos poco fiables, pruebas de ADN débiles y afirmaciones de posible coerción. Un testigo clave ha retractado su declaración. En diciembre de 2024, una entrevista de podcast con Spencer volvió a atraer la atención pública, planteando serias preguntas sobre si realmente se hizo justicia. Se golpea la cabeza cuando el juez lo condena a 40 años a cadena perpetua después de ser condenado por dispararle a un miembro de una banda rival. Ahora, su primera oportunidad de libertad condicional está programada para el año 2031, justo antes de su 40º cumpleaños. Número 8. Marty C. Fuller. Con solo 15 años, Marty C. Fuller se metió en el garaje de la casa de su exnovia en Kenosha, Wisconsin, el 9 de mayo de 2019. Poco después de las 3:30 de la tarde, 6 disparos rompieron el silencio. La joven de 16 años, Kaylee Yuga, fue impactada 5 veces y murió en su habitación. Su madre, Stephanie, intentó detenerlo, suplicando: «No tienes que hacer esto». Él respondió fríamente: «Sí, tengo que hacerlo». Luego le disparó varias veces. Ella sobrevivió y se encerró en el baño antes de llamar al 911. Los fiscales dijeron que Fuller culpó a Kaylee y a su familia por haberlo expulsado de la escuela y sacarlo del equipo de fútbol. La señora Juga le dijo a los investigadores que vio a Fuller en la habitación de su hija y ella dijo que le suplicó y le dijo: «No tienes que hacer esto». En los días anteriores,
había conseguido un arma de fuego y municiones. Su juicio duró 5 días en marzo de 2021, y al jurado del condado de Kenosha le tomó menos de 3 horas declararlo culpable de homicidio intencional en primer grado, intento de homicidio intencional en primer grado y robo a mano armada. Martise Fuller no dijo nada mientras entraba al tribunal esposado para escuchar los cargos de que asesinó a Kaylee Yuga, de 15 años, y disparó a su madre. Al leer el veredicto, Fuller se quitó la mascarilla, rompió en llanto y tuvo que ser sacado por los oficiales, su primera muestra pública de emoción durante el caso. El 21 de mayo de 2021, la jueza Mary K. Wagner lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Stephanie Yuga le dijo al tribunal que su hija era su mayor animadora y dijo: «Ahora estoy perdida». El abogado de Fuller leyó su declaración de disculpa, pero él todavía afirmó su inocencia y pidió una oportunidad de liberación décadas después. La jueza se negó, diciendo que no podía confiar en que él nunca volvería a hacer daño a nadie. Cuando llegó la sentencia, Fuller no mostró ninguna reacción, solo una aceptación silenciosa mientras los agentes se preparaban para llevarlo de por vida. Número 7. Jennifer Mee. A los 15 años, Jennifer Ann Mee era conocida en todo el país como la chica del hipo, apareciendo en la televisión nacional por tener hipo hasta 50 veces por minuto, pero a los 18, esa extraña fama fue reemplazada por titulares sobre asesinato. En octubre de 2010, los fiscales dijeron que Mee atrajo a Shannon Griffin, de 22 años, a una casa vacía en San Petersburgo, con la promesa de un trato de marihuana. Dentro esperaban Leron Rayford y Lamont Newton, quienes lo emboscaron y le dispararon 4 veces. En la corte, los jurados escucharon una llamada desde la cárcel donde Mee le dijo a su madre que ella no mató a nadie, solo organizó todo. Esa única oración destruyó la afirmación de la defensa de que ella era solo una espectadora. El 20 de septiembre de 2013, un jurado del condado de Pinellas la encontró culpable de asesinato en primer grado por delito grave. Cuando se leyó el veredicto, Mee se echó a llorar. Bajo las leyes de sentencias obligatorias de Florida, el juez no tuvo más remedio que darle cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Algunos jurados también lloraron al ver a la joven colapsar mientras la llevaban esposada. El Tampa Bay Times reveló más tarde que su abogado había ofrecido declararse culpable a cambio de una condena de 15 años. Pero los fiscales se negaron. Los fiscales reprodujeron una llamada telefónica de Jennifer Mee hablando con su mamá y papá el día después de ser arrestada. Ahora es conocida por una razón muy diferente. Un coacusado rechazó un acuerdo de 40 años y fue a juicio. Tanto Rayford como Newton fueron condenados a cadena perpetua. La regla del homicidio doloso de Florida significa que Mee fue igualmente responsable del asesinato, aunque nunca disparó un tiro. Hoy, ella cumple su condena. En la institución correccional Lowell. Número 6. Carly Gregg. Con tan solo 14 años, Carly Madison Gregg mató a su madre de 40 años, la profesora de matemáticas Ashley Smiley, en su hogar en Brandon, Mississippi, el 19 de marzo de 2024. Los fiscales dijeron que el motivo surgió solo unas horas antes, cuando Ashley descubrió el uso oculto de drogas de Carly. Los fiscales dicen que ella disparó en la cara a su madre, Ashley Smiley, una profesora de matemáticas de escuela secundaria de 40 años. Cigarrillos electrónicos, marihuana y la vida secreta que había estado ocultando. Perdiendo la confianza de su madre, discutieron, lo que empujó a Carly hacia una elección impensable. Las imágenes de seguridad mostraron más tarde a Carly paseando con un magnum oculto detrás de su espalda antes de entrar en el dormitorio de sus padres y disparar 3 tiros precisos. Luego, ella entró en la cocina, jugó con los perros de la familia y usó el teléfono de su madre para enviar un mensaje de texto a su padrastro. ¿Cuándo estarás en casa, cariño? Minutos después, invitó a un amigo, preguntando casualmente si eran aprensivos con los cuerpos muertos, y los llevó al cuerpo de Ashley. Cuando su padrastro, Keith Smiley, llegó a casa, Carly le disparó en el hombro. Es la asesina a sangre fría que acaba de ser sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por disparar y matar a su madre y abrir fuego contra su padrastro. Logró quitarle el arma y llamar al 911, diciendo a los despachadores: ella mató a su madre. Durante el juicio de 5 días, los psiquiatras de la defensa describieron a Carly como deprimida, medicada hasta el punto de la insensibilidad emocional, escuchando voces y desconectada de la realidad, especialmente después de la confrontación por las drogas. Los fiscales respondieron que esto no fue un episodio psicótico,
sino un acto deliberado llevado a cabo por alguien que distinguía entre el bien y el mal. Tras escuchar 4 días y medio de testimonio, el jurado deliberó menos de 2 horas antes de declararla culpable de asesinato en primer grado, intento de asesinato y manipulación de pruebas. Carly lloró al escuchar el veredicto, pero el 20 de septiembre de 2024 se sentó sin expresión mientras el juez la sentenciaba a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Antonio Barbeau, en Sheboygan Falls, Wisconsin, un pequeño y tranquilo pueblo, fue sacudido a su núcleo en septiembre de 2012, cuando Antonio Barbeau, de 14 años, y un amigo salieron a robar a su bisabuela de 78 años, Barbara Olson. 2 adolescentes de 14 años acusados de matar a una de las bisabuelas de uno de los chicos regresan al juzgado hoy. Pero el plan se convirtió en algo mucho peor. Atrayéndola al garaje, Antonio la atacó con un hacha, golpeándola más de 25 veces. En agosto de 2013, se presentó en el tribunal para ser sentenciado. El juez le dio cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional solo cuando cumpliera 50 años, lo que significa que cumpliría al menos 35 años. Antonio Barbeau, de 14 años, ha sido condenado a cadena perpetua. Será elegible para libertad condicional en su cumpleaños número 50. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, Antonio dudó. Su abogado intervino para terminar sus palabras. Admitió haber matado a una madre, abuela, hermana y amiga, diciendo que no tenía derecho y que su elección había arruinado muchas vidas. Sin embargo, su voz era plana, su rostro ilegible. Un psiquiatra explicó más tarde que Antonio había sufrido daño cognitivo en un accidente de auto a los 10 años, lo que podría haber disminuido su capacidad de mostrar emociones. La sala del tribunal estaba en un pesado silencio, sin saber si sus palabras eran un verdadero arrepentimiento o simplemente una declaración vacía. Hoy, Antonio sigue tras las rejas, y ese día de sentencia aún permanece en la memoria. Mackenzie Shirilla. A los 17 años, Mackenzie Shirilla convirtió un Toyota Camry en lo que los fiscales más tarde llamaron un arma. Poco después de las 5:30 de la mañana del 31 de julio de 2022, tras una noche de fiestas, ella aceleró por una carretera en Strongsville, Ohio. La caja negra del coche mostró que iba a más de 100 millas por hora, sin señales de frenar, antes de estrellarse contra un edificio de ladrillo. La fiscalía dice que Shirilla iba a 100 millas por hora cuando el coche salió de la carretera y chocó contra el edificio. Su novio, Dominic Russo, de 20 años, y su amigo, Davon Flanagan, de 19 años, murieron instantáneamente. Acusada de chocar intencionalmente un vehículo con su novio de 20 años, Dominic Russo, y su amigo de 19 años, Davon Flanagan, en el coche. Su relación de 4 años había sido turbulenta. Los amigos recordaron que Shirilla amenazaba con estrellar el coche durante las discusiones, y los fiscales revelaron que había enviado un mensaje de texto a Dominic diciéndole que lamentaría haber terminado con ella. Los investigadores descartaron cualquier problema mecánico. La zapatilla de Prada de peluche encontrada en el pedal del acelerador no podría haber causado tal aceleración por sí sola. En agosto de 2023, la jueza Nancy Margaret Russo calificó sus acciones como controladas, metódicas, deliberadas, una ejecución, y la encontró culpable de 12 cargos, incluyendo asesinato y homicidio vehicular agravado. Condenada a 2 penas concurrentes de 15 años a cadena perpetua, Shirilla rompió en llanto, se volvió hacia su familia diciendo, «Te quiero», y ocultó su rostro con las manos. Entre sollozos, pidió disculpas y aseguró que nunca dejaría que eso sucediera intencionadamente. Las familias de las víctimas permanecieron en silencio. Su apelación fue rechazada en abril de 2025, lo que significa que debe cumplir al menos 15 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Para las familias que quedaron atrás, su colapso en el tribunal solo confirmó la creencia de que lamentaba más su propio destino que las vidas de Dominic y Davon, 2 jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de salir con vida de esa carretera. Número 3. Rachel Schoaf y Shelia Eddy. Justo después de la medianoche del 6 de julio de 2012, la joven de 16 años, Skylar Nisse, salió silenciosamente de su apartamento en Star City, Virginia Occidental, y se subió a un coche con sus 2 mejores amigas, Shelia Eddy y Rachel Schoaf. Lo que Skylar no sabía era que las 2 habían decidido que ya no les caía bien y querían que desapareciera.
Cruzaron la frontera estatal de Pensilvania hacia un lugar boscoso y remoto cerca de Brave. La persuadieron para que entrara en los árboles y la atacaron, apuñalándola muchas veces antes de cubrir su cuerpo con ramas y piedras. Durante meses, mintieron, pretendiendo que Skylar simplemente había desaparecido. Skylar fue asesinada, apuñalada más de 50 veces, por sus dos mejores amigas. El 3 de enero de 2013, Schaff finalmente confesó y llevó a la policía a la tumba oculta. Los restos de Skylar fueron identificados el 16 de enero. Schaff se declaró culpable de asesinato en segundo grado el 1 de mayo de 2013. En su sentencia en febrero del año siguiente, recibió 30 años, con la posibilidad de libertad condicional después de 10. Eddie fue condenado a cadena perpetua, mientras que Schaff fue sentenciada a 30 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Entre lágrimas, leyó una disculpa diciendo que no había palabras que pudieran describir su remordimiento. El padre de Skylar lo desestimó, diciendo que solo cooperó después de ser atrapada. Eddie debía ser juzgada en enero de 2014, pero de repente se declaró culpable de asesinato en primer grado el 24 de enero. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. En el tribunal, no ofreció ninguna razón, ninguna emoción, mientras los padres de Skylar hablaban de una familia destrozada. Ambos están detenidos en el centro correccional de Lakin. A Schaff se le negó la libertad condicional en mayo de 2023 y ninguno de los dos será elegible nuevamente hasta 2028. Número 2. Gavin Ramsey. Gavin Ramsey tenía solo 17 años cuando entró en la casa de Margaret Douglas, de 98 años, en Wadsworth, Ohio, en abril de 2018. Un adolescente del condado que irrumpió en la casa de una mujer de 98 años la grabó mientras dormía antes de matarla y abusar de su cuerpo. Los investigadores dicen que él la estranguló, abusó sexualmente de su cadáver y escondió su cuerpo en un armario. Se descubrieron fotos y videos del crimen en su teléfono, y su billetera roja desaparecida fue encontrada en su habitación. Esa evidencia digital cerró el caso. En noviembre de 2018, Ramsey se declaró sin oposición. En enero de 2019, el juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato agravado, más 10 años por robo agravado y secuestro, y 12 meses por abuso de un cadáver, cada una añadida consecutivamente, asegurando que nunca caminará libre. Cuando se leyó la sentencia, Ramsey no mostró ningún remordimiento visible. Su rostro estaba frío e inescrutable, cuando los funcionarios del tribunal confirmaron que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Mientras tanto, la familia de Douglas, su sobrina, Cindy Leisure y su sobrino, describieron una mezcla de alivio y temor. Cindy dijo: «Fue un alivio saber que esta persona no podría hacer daño a nadie más nunca más». Y creía que planeaba matar a muchas personas y usó a mi tía como un ensayo, por así decirlo, para esos otros asesinatos. Pero luego agregó que él podría volver a la sociedad en algún momento, haciendo referencia a una nueva ley de Ohio que podría hacerlo elegible para la libertad condicional en 25 años, cuando solo tendrá poco más de 40 años. La apelación de Ramsey ante la Corte Suprema de Ohio fue denegada, y la sentencia fue confirmada. La familia sigue luchando contra cualquier cambio que podría permitir su liberación anticipada. Willard Miller y Jeremy Goodall, de 16 años, pasaron al menos 2 semanas planeando un ataque contra su profesora de español de 66 años, Nohema Graber. De la profesora de español, Nohema Graber. Su cuerpo fue descubierto en un parque el miércoles a menos de 1 kilómetro de la escuela. El motivo: una mala calificación que Miller había recibido por algo tan trivial como una letra en un papel, se convirtió en algo horripilante y permanente. El 2 de noviembre de 2021, la emboscaron durante su paseo diario en un parque de Fairfield, golpeándola hasta matarla con un bate de béisbol, antes de esconder su cuerpo bajo una lona. Graber fue asesinada con un bate de béisbol en un parque de Fairfield en noviembre de 2021. Cargado con traviesas de ferrocarril y una carretilla. El crimen conmocionó a la comunidad unida. El 6 de julio de 2023, Miller enfrentó la sentencia tras una audiencia de 7 horas llena de declaraciones emotivas de los seres queridos de Graber. El juez Sean Showers calificó sus acciones como siniestras y malignas antes de sentenciarlo a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 35 años. Miller, llorando,
Le dijo a la familia que lamentaba profundamente la angustia y devastación causadas, admitiendo que la magnitud de lo que había hecho solo ahora estaba empezando a hundirse, y que aceptaba toda la responsabilidad. Los familiares de Graver, sin embargo, rechazaron sus palabras. Uno le dijo que no creían que el arrepentimiento fuera genuino, sugiriendo que él estaba más apenado por sí mismo. Otro advirtió que sus decisiones lo habían puesto en una espiral directa al infierno. Unos meses después, el 15 de noviembre de 2023, Goodale enfrentó su propia sentencia. Su voz tembló al reconocer que ninguna disculpa podría deshacer lo que se había hecho, expresando su pesar tanto a la familia Graver como a la suya. Recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Gracias por ver el video. Nos vemos en nuestro próximo video.